En cada rincón del mundo, existen historias que no han encontrado respuestas. Casos que desafían la lógica, desapariciones sin rastros y crímenes que han quedado en la oscuridad por décadas. Hoy, exploraremos lo inexplicable, lo perturbador, lo que nos deja más preguntas que respuestas. Desde asesinatos sin resolver hasta desapariciones que desafían el entendimiento, cada caso cuenta una historia que sigue esperando ser escrita. ¿Qué pasó realmente? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Y lo más importante, ¿por qué? En esta serie, analizaremos los detalles, teorías y pistas que rodean los casos más impactantes de la historia. Bienvenidos a Caminando, el misterio continúa. Cody Ledgepie Cobb nació y creció en la región de Fort St. James, en Columbia Británica, una pequeña comunidad en la que su familia era bien conocida. Su madre pertenecía a la familia Godwin, la cual era dueña de uno de los 3 aserraderos de Stewart Lake, una pequeña localidad cercana. La familia Godwin también había realizado un negocio multimillonario en 2009 al vender los derechos de la madera de su aserradero. La vida en este entorno rural era tranquila, y Cody, según su familia, era un joven popular, amable y amante de las actividades al aire libre como la pesca de truchas y la caza de perdices. Cody se graduó de la secundaria Fort St. James en 2008, y poco después su hermano y hermana también completaron su educación allí. Además, su padre era su entrenador de hockey, un deporte en el que el joven Ledgepie Cobb también mostraba interés. En la comunidad se le conocía como un buen chico, con un futuro prometedor por delante. Sin embargo, su vida comenzó a tomar un giro oscuro y difícil de predecir. Aunque no tenía antecedentes penales hasta 2010, un amigo anónimo comentó que Cody siempre parecía encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lo que hasta ese entonces solo había dado lugar a algunas peleas en bares. No obstante, el oscuro trasfondo de su vida personal empezó a salir a la luz cuando se vinculó su nombre con varios asesinatos. La carretera de las lágrimas, un tramo de 450 millas de la carretera transcanadiense Yellowhead, se extiende a través del noroeste de Columbia Británica, Canadá, entre las ciudades de Prince George y Prince Rupert. Es una zona remota, rodeada de naturaleza salvaje y pocas poblaciones. A pesar de su belleza natural, esta carretera es conocida por una oscura historia. En los últimos 40 años, ha sido el escenario de numerosos casos no resueltos de mujeres desaparecidas y asesinadas. La región, especialmente la ciudad de Prince Rupert, tiene una gran población indígena y es famosa por sus condiciones extremas de invierno, con largos periodos de oscuridad debido a la latitud. A pesar de ser un lugar aislado, la carretera es una arteria vital para la región, pero está envuelta en misterio y una sensación de inquietud. Los crímenes comenzaron en 1969 y, hasta diciembre de 2018, los asesinatos y desapariciones no resueltos siguen ocurriendo, con la sospecha de que haya aún más crímenes no documentados. En 2005, la Real Policía Montada de Canadá, RCMP, creó el Grupo de Trabajo EPANA para investigar los misteriosos casos de mujeres desaparecidas y asesinadas a lo largo de la carretera de las lágrimas. Al ser la Policía Federal de Canadá, la RCMP tiene jurisdicción en toda la nación, incluyendo esta remota región. A lo largo de los años, se han desarrollado investigaciones y se han realizado esfuerzos significativos para esclarecer los crímenes, pero la mayoría de los casos siguen sin resolverse. La investigación comenzó con 18 casos, pero con el tiempo se expandió para incluir incidentes similares en las rutas 16, 97 y 5, que atraviesan las provincias de Columbia Británica y Alberta. A lo largo de los años, se han realizado conferencias y simposios,
como uno en 2006 en la provincia de Columbia Británica, y se ha iniciado la investigación de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. A pesar de los esfuerzos, la mayoría de las víctimas aún no han sido encontradas y muchos casos siguen sin esclarecer. Uno de los temas más perturbadores es la posible existencia de un asesino en serie, ya que todas las víctimas son mujeres, muchas de ellas de origen indígena y con estilos de vida de alto riesgo, como hacer autostop, ser trabajadoras sexuales o estar involucradas en el consumo de drogas. El proyecto EPANA se ha centrado en patrones de víctimas de estas características, buscando establecer conexiones entre los crímenes y una posible conexión de extraño a extraño en los encuentros entre las víctimas y el agresor. Los investigadores enfrentan grandes dificultades al tratar de atrapar a asesinos que operan solos. Estos criminales suelen ser meticulosos, dejando poca evidencia, evitando ser vistos por testigos y rara vez cometiendo errores que los delaten. Estos factores hacen que los casos sean increíblemente difíciles de resolver. Las mujeres de las primeras naciones en la región de la Carretera de las Lágrimas están particularmente expuestas a peligros. En muchas comunidades indígenas, los recursos médicos, educativos y recreativos son limitados, y la pobreza es generalizada. Muchas mujeres, debido a la falta de opciones, recurren al autostop para viajar, lo que las convierte en víctimas fáciles de asesinos oportunistas. Cody Legbikov, un hombre aparentemente común, estaba involucrado en deportes y trabajaba como mecánico. Sin embargo, llevaba una vida secreta. Legbikov había creado varias identidades en línea y se encontraba vinculado a varios crímenes. A pesar de su fachada de normalidad, las investigaciones revelaron que su perfil de vida era condecido, en un contraste inquietante con su vida cotidiana aparentemente estable. Una de las víctimas más trágicas fue Lauren Leslie, una adolescente de 15 años que desapareció en noviembre de 2010. Lauren le había dicho a su madre que iba a salir a tomar un café con un amigo, posiblemente Cody Legbikov. Su familia la describió como una persona cariñosa y preocupada por ayudar a los demás, especialmente a aquellos con pensamientos suicidas. Sin embargo, la desaparición de Lauren resultó ser el inicio de un descubrimiento aterrador. En una tarde fría, dos oficiales de la RCMP detuvieron la camioneta a alta velocidad de Legbikov en un camino de caza ilegal. Mientras revisaban el área, un guardabosques encontró el cuerpo de Lauren Leslie. La joven, que era legalmente ciega y tenía solo un 50% de visión, fue descrita por su familia como confiada y de corazón puro, pero también era dura y tenía principios firmes. Su muerte sacudió a su comunidad, y los investigadores comenzaron a vincular otros casos no resueltos con su asesinato, descubriendo que las víctimas anteriores incluían mujeres que eran trabajadoras sexuales. Además de Lauren Leslie, 3 mujeres más fueron relacionadas con el caso de Legbikov: Jill Stachenko, Cynthia Maas y Natasha Montgomery. Todas eran presuntamente trabajadoras sexuales. Jill Stachenko, de 35 años, fue una madre soltera y aspirante a cantante que luchaba contra la adicción a las drogas. Cynthia Maas, también madre soltera, desapareció en 2010 y su cuerpo fue encontrado poco después cerca de un área conocida por su relación con el trabajo sexual. Natasha Montgomery, una joven madre y exdeportista, también desapareció en la misma época. Aunque su cuerpo no fue encontrado, se ha vinculado su caso a Legbikov y hay suficientes pruebas para acusarlo de su asesinato. Cody Legbikov provenía de una familia conocida en su comunidad. Su madre tenía un aserradero y su familia era respetada en Fort St. James. Legbikov, que se graduó de la escuela secundaria en 2008, parecía ser un joven bien adaptado a la sociedad. Sin embargo, los informes revelaron que a pesar de su vida exterior tranquila, tenía antecedentes de estar involucrado en situaciones problemáticas como peleas en bares. No obstante, no tenía antecedentes criminales hasta 2010, lo que hacía que su implicación en los crímenes fuera aún más desconcertante. Legbikov fue arrestado tras el descubrimiento del cuerpo de Lauren Leslie y se iniciaron investigaciones sobre su actividad social y sus conexiones con las víctimas.
En 2011, fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Leslie, y más tarde se le imputaron otros 3 asesinatos relacionados. Durante la investigación, los detectives se centraron en su vida en línea, sus mensajes de texto, y el rastreo de su vehículo y residencia. Después de años de investigación, el juicio de Cody Legbikov se convirtió en un evento de gran impacto en la provincia de Columbia Británica. Programado inicialmente para septiembre de 2013, el proceso judicial se retrasó varias veces hasta finalmente comenzar en junio de 2014. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes que lo vinculaban con los asesinatos de Lauren Leslie, Jill Stachenko, Cynthia Maas y Natasha Montgomery. Las estrategias de la fiscalía y la defensa. Desde el inicio del juicio, la fiscalía intentó demostrar que Legbikov era un asesino en serie que atacaba a mujeres vulnerables. Para ello, presentaron evidencia forense, registros telefónicos y testimonios de expertos en criminología. Uno de los elementos más impactantes fue el análisis de ADN que vinculaba a las víctimas con la camioneta de Legbikov y con su residencia. Por otro lado, la defensa trató de desestimar las pruebas, alegando que el acusado no había actuado solo y que otras personas podían haber estado involucradas en los crímenes. En un giro inesperado, Legbikov testificó en su propia defensa, afirmando que conocía a las víctimas pero que no había cometido los asesinatos. En su testimonio, mencionó a 3 individuos a los que identificó solo como X y Z, sugiriendo que ellos eran los verdaderos responsables. Sin embargo, no pudo proporcionar pruebas concretas para respaldar sus afirmaciones. Uno de los momentos más cruciales del juicio fue cuando los forenses revelaron los resultados de los análisis realizados en Pensilvania, ya que algunas pruebas no podían ser procesadas en Canadá. Estos estudios confirmaron que el ADN de Legbikov estaba presente en las escenas del crimen y en los cuerpos de las víctimas. Además, la fiscalía presentó registros de redes sociales y mensajes de texto que mostraban cómo Legbikov había contactado a sus víctimas antes de su desaparición. Estas pruebas fueron fundamentales para establecer un patrón de comportamiento y demostrar que había buscado activamente a mujeres en situaciones vulnerables. Actualmente, Legbikov cumple su condena en el Instituto Barcourt, una prisión de máxima seguridad. Su caso sigue siendo recordado como uno de los más impactantes de la historia de la carretera de las lágrimas. A pesar de su encarcelamiento, la comunidad sigue preocupada por la posibilidad de que, en el futuro, pueda obtener algún tipo de reducción de pena. El juicio de Cody Legbikov no solo brindó justicia a las víctimas y sus familias, sino que también expuso la vulnerabilidad de las mujeres indígenas y trabajadoras sexuales en Canadá, generando un debate sobre la necesidad de mayores protecciones para estas comunidades en riesgo. Tras ser condenado a cadena perpetua en 2014, Cody Legbikov fue enviado a Kent Institution, una prisión de máxima seguridad en Columbia Británica. Allí comenzó su nueva vida tras las rejas, enfrentándose a un entorno hostil, donde los reclusos suelen establecer jerarquías basadas en la gravedad de sus crímenes y su conducta en prisión. Debido a la naturaleza de sus delitos, Legbikov fue clasificado como preso de alto riesgo. En el sistema penitenciario, los asesinos en serie y aquellos condenados por crímenes contra mujeres suelen ser mal vistos incluso por otros reclusos, lo que lo convirtió en un blanco de posibles agresiones. Fuentes cercanas al caso revelaron que, durante sus primeros años en prisión, Legbikov pasó la mayor parte del tiempo en confinamiento solitario, como medida de protección. Sin embargo, con el tiempo, fue trasladado a una celda compartida y comenzó a integrarse en la vida diaria de la cárcel, aunque bajo estricta vigilancia. En marzo de 2019, Legbikov fue trasladado a Barcourt Institution, una prisión federal de seguridad media en Ontario. Este traslado generó polémica, ya que muchos consideraban que un recluso con su historial debía permanecer en una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, el sistema penitenciario canadiense suele reevaluar a los presos según su comportamiento y otros factores, lo que pudo haber influido en la decisión. La vida de Legbikov en Barcourt sigue un patrón rutinario, como el de la mayoría de los reclusos en Canadá.
Se ha informado que ha participado en programas de trabajo dentro de la cárcel, posiblemente en talleres de carpintería o mantenimiento. Aunque no ha expresado interés en estudios avanzados, algunos informes sugieren que ha tomado cursos básicos para ocupar su tiempo. Aunque no se han registrado incidentes violentos graves, se dice que Lejbíkov ha tenido conflictos menores con otros internos, especialmente por su pasado criminal. A pesar de sus intentos de apelar su sentencia en 2015 y 2016, la justicia canadiense rechazó sus solicitudes y ratificó su condena. Esto significa que no podrá solicitar libertad condicional hasta 2039, cuando haya cumplido 25 años en prisión. Aún así, la posibilidad de que pueda obtener algún beneficio legal preocupa a muchas personas, especialmente a las familias de las víctimas. Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y comunidades indígenas han seguido el caso de cerca, asegurando que continuarán presionando para que Lejbíkov permanezca en prisión de por vida. La historia de Koudy Lejbíkov y sus crímenes sigue siendo recordada como uno de los episodios más oscuros de la carretera de las lágrimas. Su tiempo en prisión es una consecuencia de los actos atroces que cometió, pero también una advertencia sobre los peligros que aún enfrentan muchas mujeres en Canadá. Aunque ha tratado de adaptarse a la vida en la cárcel, la posibilidad de reinserción sigue siendo una cuestión altamente debatida. Por ahora, Lejbíkov sigue cumpliendo su condena sin grandes privilegios, en una celda que, para muchas personas, es el único lugar donde debería estar. Si te ha interesado esta historia y quieres seguir conociendo más sobre casos impactantes, crímenes reales y otros relatos fascinantes, no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones y podrás estar al tanto de todos nuestros nuevos contenidos. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en este viaje de investigación y descubrimiento.